Ahí está grabando. Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con algunos ejercicios de límites por la definición, demostrar la existencia del límite por definición. Por ahí veremos dos o tres casos más, quizás algún teorema, alguna prueba para también ver cómo se hace. Y vamos a construir un límite especial, un límite, el límite conocidísimo cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Que este límite, ¿se acuerdan cuánto vale? 1, así es, muy bien. No, profe. Por ahí en el chat Edgar dijo que 1. Sí. Sí, hay que, es un límite especial de los que se dan al principio, ¿verdad? Y con base en este límite se calculan otros, pero nosotros vamos a hacer la construcción geométrica para ver de dónde sale. Esta prueba no la haremos con epsilon y delta, sino será mediante un teorema y con una construcción geométrica. El día de hoy a lo mejor terminamos un poquito antes, igual que el martes pasado tengo por ahí un asunto, pero vamos a ver esto que hemos comentado. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de la vez anterior? Si no, empezamos entonces. A ver, vamos a recordar con algún ejemplo parecido a la vez pasada. No sé, pongamos límite cuando x tiende... Bueno, no va a ser como la vez pasada. La vez pasada fueron rectas. Esta también, pero va a ser una recta más general. Vamos a poner la recta mx más b. Y vamos a poner que x tiende a un número a en el dominio de la función. Por supuesto, son líneas rectas, no verticales, entonces su dominio son todos los números reales, ¿verdad? En este caso, estamos diciendo que m y b son constantes reales. Y pues este límite tendría que ser AM más B, ¿no? O MA más B. Entonces, pues hacemos lo mismo, el mismo tratamiento que hemos hecho a las líneas rectas. Vamos a ponerlo aquí. Dado epsilon mayor a 0 arbitrario, queremos hallar delta. Tal que si el valor absoluto de x menos a estrictamente positivo y menor que delta implica que el valor absoluto de mx más b, que sería f de x, ¿verdad? Menos el límite que es, lo voy a poner así con paréntesis, am más b, es menor que epsilon. No cabe. Eso es lo que queremos. Entonces, para ello, estimamos la última desigualdad, precisamente. Entonces ponemos valor absoluto de mx más b menos am más b. Entonces aquí, al hacer algunas cuentitas, las b se cancelan y me quedaría mx menos am o ma, si queremos verlo así, para factorizar la m, valor absoluto de m, por valor absoluto de x menos a. La m no la puedo sacar del valor absoluto porque es una constante real que podría ser positiva o negativa. Recuerden que la m aquí la pendiente de la recta, entonces puede ser positiva o negativa. No la puedo quitar del valor absoluto, pero es una constante, eso es importante. Yo quiero que esto sea menor que epsilon, pero estamos suponiendo aquí, como siempre,
que el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Entonces, aquí en esta desigualdad, podemos poner, bueno, en esta cadena de igualdades, todo esto, lo podemos poner así. Podemos poner que es menor que el valor absoluto de m por delta. ¿Sí? Dado que estoy utilizando esta desigualdad de aquí, el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Entonces podemos sustituir aquí por la delta, pero se vuelve menor que, ¿verdad? Y en esta parte queremos que esto sea epsilon, ¿verdad? Queremos que esto que nos quedó sea epsilon. Entonces podemos igualarlo y hacer un despeje. El valor absoluto de m por delta igual con epsilon. Eso significa que la delta es epsilon sobre el valor absoluto de m. Y entonces aquí ya podemos poner, si se elige a la delta como epsilon sobre el valor absoluto de m, y por supuesto el valor absoluto de x menos a es menor que esta delta y mayor que 0, se verifica que el valor absoluto de f de x, que es la recta mx más b, menos el límite a m más b, pues por todo lo anteriormente comentado, quedamos que es menor que esta cantidad, ¿verdad? Es menor que el valor absoluto de m por la delta, pero la delta en este caso es epsilon sobre el valor absoluto de m. O sea, es epsilon. Aquí nada más hay que hacer una pequeña acotación muy importante. Hay que imponer una restricción en m. ¿Sí la ven? Estoy dividiendo entre m. M no puede ser 0. Aquí tendríamos que decir que m debe ser distinto de 0. Si la pendiente vale 0, hay que hacer otra cosa. Esta delta no sirve. ¿Sale? Si la pendiente vale 0, es el caso que hicimos ayer. Si la pendiente vale 0, significa que tenemos una función constante. Y ya vimos que cualquier delta funciona. Bueno, cualquier delta que tenga sentido, por supuesto. Si nosotros pusiéramos epsilon sobre el valor absoluto de m para este caso particular de la función constante, pues no tendría sentido porque la pendiente vale 0 aquí. Entonces, cualquier delta positiva, esto no es un número, esto no es tener. ¿Sí queda clara esta parte, la prueba? Sí, profesor. No, solo una pregunta, profe. ¿Por qué pasamos el valor absoluto de m con d? ¿Por qué pasamos el valor absoluto de m dónde? Multiplicando a delta en la Multiplicando desigualdad. aquí, ¿verdad? Aquí factorizamos la m, ¿verdad? Nos queda así. Y nos queda valor absoluto de x menos a. Pero por la condición, siempre que podemos suponer que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, o sea, si tú tienes que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, pues puedo multiplicar ambos lados por valor absoluto de m, ¿verdad? Valor absoluto de m por valor absoluto de x menos a es menor que valor absoluto de m por delta, puesto que el valor absoluto es una cantidad no negativa. Y entonces se forma precisamente esta parte menor que esta parte de aquí. ¿Mm? ¿Sí? Gracias. Ok, perfecto.
Si acaso nada más comentar, porque a veces en una línea aparecen mucho, una cadena de igualdades y al final una desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, en esta línea, o estas dos líneas, hay que tener mucho cuidado en entender los símbolos. O sea, esto de aquí es la distancia entre f de x y L, ¿verdad? Es la distancia, que se puede escribir como esto de aquí en medio, o se puede escribir como esto último de la línea. Pero es lo mismo, o sea, por la cadena de igualdades es lo mismo que f de x menos L. Y ya este menor que, pues es aplicado al primer elemento por transitividad. Ajá. Lo mismo aquí abajo, que otra vez tenemos f de x menos el límite, menor que esto de aquí, pero esto de aquí se reduce a que sea epsilon. Entonces, cuidado, no significa que este valor absoluto que estoy subrayando sea igual con epsilon. No, es menor que lo que está del lado derecho. Pero lo que está del lado derecho se puede escribir como epsilon nada más. O sea, lo que estamos diciendo es que el valor absoluto de mx más b menos am más b es menor que epsilon. ¿Sí? Ojo, no es que sea igual con epsilon. Es igual, solamente aplica a la parte de arriba de la derecha. Hay que leer bien esos símbolos de igualdad y desigualdad nada más. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Y pues entonces, como el valor absoluto de m aparece en el denominador, hay que restringir que m sea distinta de 0. Para el caso en que m valga 0, ya lo hicimos ayer, tenemos una función constante y cualquier delta positiva funciona. Por supuesto, esta no puede funcionar porque sería dividida entre 0. O sea, epsilon entre 0 no tiene sentido. Bueno, ese es el caso general de funciones lineales. Vamos a ver ahora uno de raíces. A ver qué tal. Otro ejercicio. Bueno, no, ya no puse el enunciado, sería demostrar esto. Límite, cuando x tiende a 2, de la raíz de 4x más 1 es, ¿qué sería? 4 por 2, 8, más 1, 9, raíz 3. Sería demostrar ese límite. Pues igual, es exactamente lo mismo. Suponer que epsilon es mayor a 0. Estimar la diferencia entre f de x y el límite para escoger la delta y verificarlo. Entonces, la receta de cocina es la misma. Sea epsilon mayor que 0 arbitrario. Para encontrar la delta. Estimamos valor absoluto de f de x. Aquí la f de x es la raíz de 4x más 1, menos el valor límite. Fíjense que en la parte de arriba, en la prueba anterior, aquí puse más. Cuando empecé a hacer la demostración, puse, digamos, fue más explícito lo que estamos haciendo. Prácticamente puse la definición, ¿no? Dado epsilon arbitrario, queremos hallar la delta, tal que esta condición, ahorita yo ya no la escribí, y a lo que se quiere llegar tampoco lo escribí. No pasa nada, porque una vez que se elige la delta, se vuelve a hacer toda esa escritura para verificar en efecto que esta condición de que x menos a menor a delta nos lleva a que f de x menos el límite es menor que la epsilon. Entonces se puede escribir dos veces o se puede omitir mientras al final hagas la redacción. Una vez que encuentres la delta, hagas la redacción completa ahí, en esa parte. Así lo voy a hacer ahorita. Estoy siendo muy resumido en esta parte. Y una vez que encuentre la delta, voy a escribir bien la demostración.
Entonces, aquí lo que podemos hacer, pues se complica mucho porque no podemos hacer nada algebraicamente así de momento. Por la raíz es complicado. No sé si ustedes alguna vez habían hecho por epsilon y delta la prueba para una raíz. ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer aquí? Para simplificar. Recuerden que de aquí, que de este valor absoluto, uno tiene que sacar a lo mejor el valor absoluto de algo por el valor absoluto de x menos 2 para poder hacer la comparación y encontrar la delta. Y pues aquí se ve que está en chino sacar x menos 2 a priori. ¿Qué podríamos hacer? ¿No se puede escribir como exponente fraccionario la raíz? Se puede escribir como exponente fraccionario, pero eso no nos ayuda mucho. ¿Se acuerdan cuando evaluaban los límites, así límites que tenían raíces? Había una técnica. Aquí lo que hay que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado, ¿sale? Por el conjugado. Hagan de cuenta que esto es a menos b, entonces hay que multiplicar y dividir por a más b. A ver, entonces, sería raíz de 4x más 1 menos 3 por raíz de 4x más 1 más 3 sobre este último, raíz de 4x más 1 más 3. ¿Vale? Multiplicar y dividir por el conjugado. Cuando tengan que racionalizar, cuando tengan que calcular un límite que tenga una raíz y no sepan qué hacer, cuando aparezca siempre una raíz junto con un numerito que tenga la forma de a menos b o a más b, es multiplicar por el conjugado. Hacemos las cuentas. En el numerador, pues tendríamos a cuadrada menos b cuadrada. A cuadrada, pues sería lo que está dentro de la raíz, 4x más 1. ¿Verdad? A ver, lo voy a escribir completo. Sería así. ¿Ah? Menos b cuadrada. Sobre el denominador que está ahí. Esto aquí sería igual. Pues quedaría 4x más 1 menos 3 sobre el denominador. ¿Ok? Yo tengo una duda, profe. ¿Por qué 3 si es 3 al cuadrado? Ah, porque me equivoqué. Gracias. 9. Muy bien. Gracias. Seguimos simplificando. Quedaría 4x menos 8 sobre la raíz más 3. Bueno, el numerador le podemos factorizar un 2 o incluso un 4, ¿verdad? Y podría quedar 4, el valor absoluto de 4, pues es 4 nada más, por el valor absoluto de x menos 2, ¿verdad? Sobre, y aquí voy a quitar el valor absoluto. A ver, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Primero, el numerador
lo factorizo, ¿no? El numerador sería 4 por x menos 2 y está en valor absoluto. Entonces se separa cada factor en su valor absoluto. El valor absoluto de 4 es 4. Y el valor absoluto de x menos 2, ese no sé cuánto es, se queda como valor absoluto de x menos 2. Pero lo que está en el denominador, aunque tenga variable, le puedo quitar la raíz. ¿Por qué? Porque esta es una función, entonces, forzosamente para que esto tenga sentido en el dominio, recuerden que la definición del límite me dice, la voy a escribir muy rápido, para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que para todo x en el dominio de la función, esta es la parte que ahorita voy a usar para justificar que puedo quitar el valor absoluto del denominador. Si la x está en el dominio, entonces la raíz me arroja valores mayores o iguales que 0, nunca negativos, ¿cierto? Entonces, las x que viven ahí son tales que tenga sentido la raíz, y por la raíz siempre devuelve valores mayores o iguales que 0. Y si le sumo un 3, pues ya todo es estrictamente mayor que 0. Entonces, le puedo quitar el valor absoluto, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí va bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ok. Sí. Ahora, si el valor absoluto x menos 2 es menor que delta, no nos perdamos que en este límite x tiende a 2. Entonces podemos suponer que x menos 2 es menor que delta. Y lo que queremos es encontrar ese valor de delta, ¿verdad? Si pasa esto, entonces podemos poner que el valor absoluto de f de x, aquí no puse quién es f de x, ¿verdad? Nada más lo utilicé y se da por hecho, pero más vale decir f de x aquí al principio, es la raíz de 4x más 1. ¿Sí? Nada más para poder mencionar f de x y que sea un poco más corta la cosa, ¿no? Entonces por ahí pongo que f de x es la raíz, por ahí al principio, y entonces el valor absoluto de f de x menos el límite, que el límite, ¿cuánto fue? 3, ¿verdad? Por toda la cadena de igualdades, por transitividad de las igualdades, esto es igual al último resultado, 4 por valor absoluto de x menos 2, sobre la raíz de 4x más 1, más 3. Ajá. Y ahora, aquí vamos a hacer un trucazo. Es un trucazo porque, pues bueno, el numerador ya de alguna manera está acotado. Fíjense que lo que estamos haciendo cuando queremos encontrar una delta es que esta expresión f de x menos el límite sea pequeño, lo podamos acotar. Y en todos los ejemplos anteriores, pues ha sido muy sencillo, porque queda alguna constante multiplicada por la delta. Y entonces la epsilon, mejor dicho, la delta, pues es epsilon entre esa constante, así ha sido. Pero aquí tenemos un problema, porque aparece la raíz aquí abajo. Entonces, esta es una expresión racional en la que el numerador está acotado. El numerador ya lo podemos acotar inmediatamente porque ese valor absoluto de x menos 2 va a ser menor que delta, va a estar acotado. Pero el denominador no tenemos control sobre él, puede ser muy grande, tanto como x quiera. Entonces lo que vamos a hacer es buscar alguna desigualdad. Aquí es donde entra el ingenio, es donde se rompe la receta de cocina y vienen los skills, las habilidades, para poder establecer una desigualdad que nos beneficie. Sin embargo, en este tipo de funciones, pues también hay como un truco a seguir que siempre puede funcionar. Y es el siguiente. Miren, yo voy a poner aquí otra cosa de este lado. Voy a poner 4 por valor sobre x menos 2. Eso no va a cambiar, es el mismo numerador. Pero el denominador solamente le voy a poner esta constante, el puro 3. Y si pensamos tantito, esto es menor o igual. Fíjense, el numerador es el mismo, eso no lo estoy moviendo.
Entonces, imagínense, por acá, voy a escribir aquí abajito, que tengo 1 entre la raíz, ajá, más 3. Y por acá tengo 1 entre la raíz nada más. Ahora, sabemos que la raíz nos va a dar algo positivo. Pensemos en algo sencillo, nada más para darnos una idea, que nos da un 1, por ejemplo. Entonces, la fracción de la izquierda es más pequeña, porque el numerador es más grande. Sería un cuarto menor que un tercio. Ajá. Pero también la raíz pudiera darnos un 0, ¿verdad? Dijimos que la raíz puede ser mayor o igual que 0. En el caso de que x valga, ¿qué sería? Menos un cuarto. Si x vale menos un cuarto, la raíz de 4 por menos un cuarto más 1 nos daría, ¿qué nos daría? 0, ¿verdad? Entonces puede darnos 0 también la raíz. Para esa situación tenemos que contemplar que esa raíz es mayor o igual que 0. Ajá. A ver, déjeme limpio esto. Ahí está. Entonces, como esta cosita de aquí podría ser también 0, ponemos el igual. Entonces, ¿sí les queda claro esta desigualdad que estamos poniendo aquí? Sí, Sí, profe. Porque esa es la dificultad aquí en este ejercicio. Poder imaginarse o establecer esta desigualdad. Esa es la parte difícil. Cuando tengan funciones de este tipo, pueden hacer esto. Porque siempre les va a quedar algo así. El numerador se les va a acotar inmediatamente y donde no tienen control es en el denominador. Nada más que ahí a veces, pues a lo mejor este va a quedar negativo y habrá que ingeniárselas de otra forma. Pero si es positivo, sin problema. La verdad es que aquí ya depende mucho del ingenio a partir de este punto. Ya que logramos quitar la variable del denominador, de alguna manera, en esta expresión, ahora sí podemos usar lo de que x menos 2 en valor absoluto es menor que delta. Entonces, podríamos decir que esto es estrictamente menor que 4/3 de delta. ¿Sí? Si lo ven, porque vean, valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. Ajá. Y si yo multiplico por 4/3 de ambos lados, obtengo esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha. Es simplemente reemplazar el valor absoluto de x menos 2 por la delta y poner un menor estricto. Pero esto queremos que sea epsilon. Entonces la delta, ¿cuánto tiene que ser? 3/4 de epsilon, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, si elegimos delta igual a 3/4 de epsilon y valor absoluto de x menos 2 mayor que 0, menor que delta, se verifica que valor absoluto de f de x menos el límite que es 3, esto quedamos que es igual a, bueno, de hecho por lo que ya escribimos anteriormente, no es necesario volver a escribir todo, podemos poner que esto es menor a, de hecho se puede poner así directamente, menor que epsilon, porque ya lo hicimos acá arriba, pero para hacerlo más evidente, podemos usar la última desigualdad, ¿no?
porque f de x es esto, pero esto último es menor o igual a este de la derecha, y este a su vez es menor estrictamente que 4/3 de delta. Entonces, el f de x menos 3 es menor que 4/3 de delta. Pero aquí la delta son 3/4 de epsilon, o sea que esto es 4/3 por 3/4 de epsilon, es decir, es epsilon. Y aquí es donde no hay que confundirse con los iguales y la desigualdad. ¿Cuál es el signo que predomina? Vean, f de x menos 3 en valor absoluto es menor que todo lo que está a la derecha. Todo lo que está a la derecha es la misma cosa escrita de una, dos, tres maneras distintas. Entonces debe ser claro que el valor absoluto de f de x menos 3 es menor que epsilon. Y ahí termina. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por mi parte quedó claro. Yo, profe, ¿cómo podría volver a repetir cómo quitó el valor absoluto del denominador? El denominador, Sí, de, acá esta parte. ajá, un Ok, poquito más arriba, donde está lo azul. Subrayado de azul con mayor o igual que cero. ok. Bueno, primero quitamos los valores absolutos, ¿verdad? Entonces, el numerador está fácil. Se factoriza y cada factor se le aplica valor absoluto. El 4 se le quita el valor absoluto. El x menos 2 no se le puede quitar. Y en la parte de abajo, uno puede quitar el valor absoluto del denominador porque la raíz me arroja valores mayores o iguales que 0. Nunca una raíz cuadrada me va a dar un valor negativo. Nunca. Me puede dar 0 o positivo. De hecho, si graficamos esta función, bueno, lo voy a hacer aquí en pequeño. Mi función sería y o f de x, raíz de 4x más 1. Es más o menos algo como lo siguiente. Tomamos 4x más 1 y lo igualo con 0. 4x es igual a menos 1, x es igual a menos 1/4. Entonces, a partir de menos 1/4, comienza la gráfica de la función haciendo esto. Habíamos platicado la semana pasada, que era como una parte de una parábola acostada. Entonces, siempre me devuelve, vean el rango, ¿cuál es el rango de esta función? Del 0 en adelante. Siempre el rango de una función de este tipo irracional me va a dar valores no negativos, de 0 a infinito, o tal vez depende de lo que haya dentro de la raíz, a lo mejor hay cuadrados, hay cubos, tal vez no sea de 0 a infinito, tal vez sea de 0 a alguna otra parte, unión, pero bueno, va a ser no negativos, nunca me da valores negativos. Entonces aquí yo puedo decir que esta raíz, lo que valga, para toda x es mayor o igual que 0. Y si le sumo 3, pues ya se hace estrictamente positivo. Entonces puedo quitar con toda confianza el valor absoluto y dejarlo así nada más. No sé si respondí la duda o hay más. Sí, quedó claro, profe. Bien. Demetrio, te voy a mandar un mensaje para que me ayudes con una situación, por favor. Sí, profe, ahorita lo checo. Y ahorita que puedas. Gracias. Bien. Pasamos a otro ejemplo. Sí. Sí, Muy bien. Ahora vamos a hacer un polinomio de grado 2. Límite cuando x tiende... A ver, ahorita ponemos a cuánto. Vamos a poner x cuadrado menos 6x
más 9, sí. A ver. Y x tiende a 4, así. A ver, ¿cuánto vale este límite? Uno. Muy bien. Vale 1. Bien, aquí es muy curioso porque cuando uno saca derivadas, estudia el dominio de una función, incluso la continuidad, en el caso de polinomios es muy sencillo y cuando sale una raíz es más difícil. Sin embargo, aquí, para probar la existencia del límite por epsilon y delta, es más difícil un polinomio que una raíz. Y sobre todo si es un polinomio de grado alto. Van a ver que el de grado 2 se complica un poco y el de grado 3 se complica mucho más. Vamos a ver por qué. Comenzamos igual, sea epsilon mayor que 0 arbitrario, nuestra receta de cocina. Para encontrar la delta, vamos a ponerlo así, para encontrar una delta mayor que 0, tal que valor absoluto de x menos 4 menor que delta, positivo estrictamente, implique que el valor absoluto de f de x, y aquí voy a poner que f de x es el polinomio, menos el límite 1 es menor que epsilon, a ver qué dice, para encontrar una delta tal que, coma, estimamos justamente la última expresión, estimamos f de x menos 1, a ver qué nos da. Sería valor absoluto de x cuadrado menos 6x más 9 menos 1. Esto nos da valor absoluto de x cuadrado menos 6x más 8. Y aquí vamos a poder factorizar porque cuando uno tiene este numerito en x al que se tiende y nos genera este otro número, pues bueno, se combina muy bonito de tal suerte que el polinomio se factoriza. Por lo menos tiene un factor real, por lo menos. Entonces aquí no se preocupen por eso, se va a poder factorizar. Vamos a tener valor absoluto de, ¿qué sería? X en cada uno, 4 por 2 me da 8, entonces sería menos 4 y menos 2, ¿verdad? Y luego lo podemos separar cada uno en valor absoluto, poner que esto es valor absoluto de x menos 4 por valor absoluto de x menos 2. Bueno, así como en el ejemplo anterior, tenemos dos partes en esta expresión. Una que está acotada, el x menos 2, perdón, el x menos 4 es el que está acotada por la delta. Esa parte tenemos control sobre eso. Recuerden que queremos que esto sea menor que epsilon, es decir, que esta cosa a la que hemos llegado sea muy pequeñita, pero depende de dos factores. El primero, tenemos todo el control que queramos, porque podemos hacer la delta muy pequeña. Podemos escoger una delta muy, muy pequeña. Pero en el segundo, no tenemos control. Así como hace ratito teníamos una fracción, ¿verdad? Teníamos aquí 4 por el valor absoluto de x menos 2, ahí tenemos todo el control del mundo por la delta que lo controla, pero la parte de abajo no está controlada por nosotros. Entonces ahí con un pequeño trucazo, al comparar desigualdades, simplemente se le ponía el 3 y ya está. Pero aquí no es tan sencillo. En este ejercicio de función cuadrática no es tan trivial. Sin embargo, también hay
pues, como un truco, por así decirlo, para poder tomar el control sobre el otro factor. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que el valor absoluto x menos 4, sabemos que es menor que cierta delta. Ajá. Vamos a escribir nosotros escojamos nosotros algún valor para delta. ¿Sí? A ver, ¿qué sucede? Si nosotros escogemos un valor para delta, a partir de la desigualdad que yo ponga aquí, por ejemplo, que la delta valga 0.0001, esta es mi delta. Ajá. No la voy a poner esta, voy a poner otra, pero supongamos, de momento ahorita lo voy a quitar, ¿sale? Ahorita lo voy a limpiar. Supongamos que yo elijo esta delta, ¿sale? A partir de esto, con manipulaciones algebraicas, yo podré llegar a que el valor absoluto de x menos 2 es menor que alguna otra cosa. Se puede hacer, porque esta desigualdad se puede desdoblar en dos desigualdades, recordando que el valor absoluto de a menor que b es equivalente a menor que b y mayor a menos b al mismo tiempo. Entonces, esta desigualdad se puede desdoblar de esa manera y se puede acomodar para que me quede valor absoluto de x menos 2 menor a algo, ¿sale? Sin embargo, aquí yo la delta ya la fijé yo, no salió directamente del análisis, ¿no? Yo la estoy escogiendo. Entonces, vamos a tener que esa delta, yo la tengo por un lado y a partir de esa delta sucede esta otra cosa de abajo. Y entonces voy a regresar a hacer análisis aquí arriba para volver a acotar. Porque ya voy a tener control sobre x menos 2. Ajá, a partir de la delta que yo elegí. Pero esa delta yo la elegí y tiene que ser una delta que dependa de la epsilon. Entonces, como este x menos 2 yo ya lo controlo aquí abajo, por la delta que me inventé, necesito encontrar una verdadera delta para x menos 4. Pero si se dan cuenta, este x menos ya va a estar acotado. Entonces de ahí va a salir la otra delta. Es decir, vamos a tener dos deltas. Aquí es donde aparece que al final tenemos que decir, sea delta el mínimo entre delta 1 y delta 2. Este tipo de ejercicios es donde aparecen varias deltas, porque hay que ir acotando poco a poco. Ajá. Y la delta que tú elijas aquí, la que quieras te va a servir. Por supuesto, la idea es que sea un número pequeño, pero si tú usas un millón como delta, te va a funcionar. Nada más que te va a quedar una expresión muy fea. Entonces, por la experiencia, ¿no? Los autores de cálculo lo recomiendan ampliamente que se escoja como 1 esta delta. Si esta delta se escoge como el valor 1, los cálculos se simplifican rapidísimo y es fácil encontrar la otra delta. Y entonces aquí ya queda, delta es el mínimo entre 1 y algo que tenga que ver con epsilon. La otra delta ahora sí depende de epsilon. ¿Vale? Esa es la forma en que se ataca este tipo de problemas. Y luego por eso suele ser muy confuso. Porque luego los autores nada más ponen, suponga que el valor absoluto de x menos 4, aquí, es menor que 1. Y entonces empiezan a desarrollar para encontrar aquí otra cota y regresan y el 1 de dónde salió, al final sea delta la mínima entre 1 y la otra que salió. Bueno, es que es así. Se tiene que acotar uno de los dos factores con un número que tú quieras y funciona el que quieras, pero el 1 facilita los cálculos. Vamos a hacerlo, porque eso está muy platicado. A lo mejor los revolví mucho con la plática, pero vamos a ver cómo se hace. Y ahorita le va a encontrar más sentido. Voy a limpiar todo este desastre que hice. Nada más que por eso les comento que es más complicado cuando es un polinomio. Porque si fuera de grado 3, si el polinomio fuera de grado 3, tendríamos 3 factores. Y entonces tendríamos que escoger 3 deltas. Se complica la cosa aquí. Bueno, a ver, pongo un poco de orden aquí. Quedamos que esto es valor absoluto de x menos 4 por valor absoluto de x menos 2. Entonces, supongamos
que el valor absoluto de x menos 4 lo acotamos por 1. Es menor que 1. Esta es la delta que nosotros estamos eligiendo. Podemos llamarle delta 1 si queremos. O simplemente pensar que esa es la delta que ahorita nosotros estamos escogiendo. A partir de eso, esto implica que x menos 4 es menor que 1 y mayor que menos 1. ¿Por qué? Por la propiedad de que valor absoluto de A menor que B equivale a que A es menor que B y mayor a menos B. Entonces lo que está en el centro es menor que 1 y mayor a menos 1. Ahora queremos darle forma para que encontremos x menos 2. Entonces, para que lo de en medio quede como x menos 2, hay que sumarle 2, ¿verdad? Hay que sumar un 2 ahí. Pero también hay que sumarlo en los otros dos lugares de la desigualdad. Entonces aquí voy a indicar que le voy a sumar un 2 aquí, un 2 acá, un 2 acá. Y entonces esto me queda como 1 menor que x menos 2 menor que 3. ¿Cierto? Oh, pero ¿cómo regreso? Ahora, ¿cómo le hago para poner valor absoluto de x menos 2? Me gustaría ponerlo menor que 3, porque esto es lo que me interesa. Pero no tengo menos 3 de este lado. Bueno, estarán de acuerdo que lo podemos poner. O sea, si yo aquí pongo menos 3, el menos 3 es más pequeño que 1. ¿Sí? Menos 3 es más pequeño que 1. Entonces, uno puede escribir por transitividad de desigualdades que el menos 3 es menor que x menos 2 menor que 3. ¿Cierto? Y entonces, aplicando otra vez la misma propiedad que tengo pues por acá, ya se puede escribir como el valor absoluto de x menos 2 menor que 3. Hasta ahí vamos bien. A ver, chéquenle. ¿No hay dudas hasta aquí? O tal vez No, hay muchas. profesor. O esperemos que sí. A ver. Bueno, esta parte es muy importante porque entonces ya acoté el segundo factor, x menos 2, en valor absoluto es menor que 3. Entonces vamos a hacer aquí una especie de resumen. Entonces, como el valor absoluto de x menos 2 es menor que 3, y el valor absoluto de, bueno, de hecho, esto está mal escrito, permítanme, lo corrijo. O sea, sí es cierto eso, pero hay que ponerlo en otro orden. Está bien. Como el valor absoluto de x menos 4 es menor que 1, recuerden que esta es la delta que nosotros elegimos, ajá, implica que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 3. O sea, a partir de esto desarrollamos la desigualdad y llegamos a la otra, de que x menos 2 es menor que 3. Podemos decir lo siguiente: el valor absoluto de f de x menos el límite era 1, sí, es igual a valor absoluto de x menos 4 por valor absoluto de x menos 2. Solamente resumí la parte anterior a elegir la delta 1, todo este desarrollo que está por acá, ¿vale? Estoy como resumiendo lo que hemos hecho. Bueno, pues usamos las dos desigualdades. Este x menos 4 es menor que 1 y este x menos 2 es menor que 3. ¿Sí? Bueno, pero este 1
aquí viene la parte más fuerte. Este 1 nosotros lo impusimos para poder acotar el otro factor. Ajá. Entonces, lo que queremos ver es cuál sería el verdadero valor de la delta. Así que lo que vamos a hacer aquí es poner que esto es menor. Este x menos 2, vamos a poner aquí abajito que este x menos 2 es menor que 3. Y este x menos 4 es menor que alguna delta que no conocemos. Claro, si nosotros imponemos que la delta valga 1, acotamos el de la derecha. Pero no sabemos qué tan pequeño se puede hacer esto. Entonces, aquí es donde lo ponemos como una delta. Entonces, esto es menor que 3 delta. Porque si yo me quedo con la idea de que la delta vale 1, yo aquí ya no pondría 3 delta, pondría 1 por 3, ¿verdad? O sea, si me quedo con la idea de que está así la cosa, sería 1 por 3, y entonces el valor absoluto de f de x menos 1 en valor absoluto es menor que 3. Ajá. Bueno, pero para toda epsilon sucede eso, ¿verdad? Para toda epsilon, esta distancia. O sea, no, queda una constante, no sé si ven el problema, queda una constante menor que 3. Pero ¿qué tan pequeño es el error? Yo quiero que sea menor que epsilon para cualquier epsilon. Recuerden eso que platicamos la semana pasada. Había un teoremita que me decía que si era menor que epsilon para cualquier epsilon, significaba que valía 0. O sea, yo quiero que esta distancia sea tan mínima como quiera. Y si me dice que esto es menor que 3, no es suficiente. Es muy grande la distancia. Forzosamente esto tiene que ser menor que epsilon para cualquier epsilon que uno deje. Entonces, si me queda un 3, no me sirve. ¿Por qué me queda 3? Porque yo elegí la delta como 1. Si yo hubiera elegido la delta más pequeña, seguramente este de aquí me queda más pequeño, pero sigue siendo un número fijo y no depende de la epsilon. ¿Sí? Entonces, por eso, en este momento, este x menos 4, yo tengo que devolverle, digamos, esa facultad de que sea menor que alguna delta que yo no conozca. Pero el de la derecha ya está acotado por alguna delta que yo elegí. Ese ya no hay problema, ya no me preocupo por ese. Entonces aquí lo que uno tiene que poner es que esto es menor que 3 delta. Y esto tiene que ser epsilon. Entonces delta es epsilon sobre 3. Pero esta delta, digamos, podríamos llamarle delta 2, porque la delta 1 es la que nosotros pusimos que era 1. Entonces, esta sería una delta 2, y entonces se elige delta como la mínima entre estas dos, la mínima entre delta 1 y delta 2. O sea, la mínima entre 1 y epsilon sobre 3. Porque si uno elige una epsilon muy grande, ya vimos que con delta igual con 1, esta cosa es menor que, ¿qué era? Menor que 3, ¿verdad? Pero si uno elige una epsilon muy pequeña, no me va a servir este. Me va a servir la delta que está por acá, epsilon tercios. No sé si queda más o menos claro. Este es un ejercicio difícil. Es abstracto. A ver, piénsele No, tantito. profe, solamente para confirmar. Primero acotamos a nuestro gusto, utilizando el 1, el primer factor, y ya con ese acotamos el siguiente. Así es. Y de hecho tú Utilizando, puedes dar... Sí, a ver, continúa. utilizando el primer factor, o sea, el valor absoluto de x menos 4 entre... no, mayor a menos 1, menor a 1, y ya de ahí el x menos 4 lo transformamos en el valor absoluto de x menos 2 para encontrar o acotarlo, ¿no? Ajá, exacto. Es como regresar, ¿verdad? Tú acotas x menos 4 por el valor que tú quieras, ¿vale? Con eso, tú llegas a una cota para el otro factor, el que no tenemos control,
Y entonces ahora, acotando ese valor, nos olvidamos que x menos 4 está acotado por 1. Y queremos ver cuál es la delta real por la que está acotado. Pero el de la derecha ya lo tenemos fijo en menor que 3. Ya está acotado, ese ya está acotado. Más o Ok, menos y así. el procedimiento sería similar, si por ejemplo tenemos un polinomio de grado 4, 5 y 6, ¿no? Si es Más un grande. polinomio de grado más grande, hay varias formas de hacerlo. Porque es posible que sean 3 factores, pero también puede ser que no salgan 3 factores, sino 2. Aquí hay garantía, como les decía al principio, ¿dónde está? Aquí, de que se pueda factorizar por lo menos con el x menos 4, por la forma que tiene algebraicamente. Va a quedar por ahí un x menos 4 siempre que se pueda factorizar. Bueno, en este ejercicio, en general sería x menos a. Pero si es de grado 3, pudiera darse el caso que queda x menos a y el otro no se puede factorizar. Y te queda uno de segundo grado. Si se puede factorizar y quedan los 3, se pueden elegir 3 deltas. A partir de una se acotan las otras 2, como lo hicimos aquí. Pero si el otro queda de segundo grado, hay que aplicar a lo mejor ahí una desigualdad del triángulo. Es muy probable que se aplique una desigualdad del triángulo. Recordando que si te queda, por ejemplo, x cuadrado más bx más c, a lo mejor aquí conviene en este factor aplicar la desigualdad del triángulo, así, y este es un factor lineal fácil de acotar, entonces nada más se trabaja sobre este. Pero sí, requiere más herramientas, requiere más desigualdades, requiere más trabajo. Y depende mucho si se factoriza o no se factoriza, hay varios caminos para trabajar ahí. Aquí sería un buen ejercicio que ustedes den otro valor para delta, que lo elijan aquí en vez de 1, por ejemplo, dos valores. Primero prueben con uno más grande, por ejemplo, un 10. Ajá. Y vean cómo se acota este de aquí. Y si ustedes no ponen aquí delta, sino sustituyen el 10, vean a qué les da menor que qué. Seguramente es un número muy grande. Y ya, si sustituyen la delta, seguramente les va a quedar epsilon entre algún número grande. A lo mejor es epsilon entre 10, tal vez, no lo sé. Y luego intenten con un número más pequeño, en vez de que la delta aquí sea 10, sea 0.1, por ejemplo. Y vean cómo queda la epsilon. Por supuesto, el hecho de elegir uno es porque los cálculos se hacen muy fáciles. Para evitar fracciones, nada más por eso. Pero puede ser cualquier número. Se puede decir que es el tipo más difícil de pruebas con epsilon y delta, con polinomios. ¿Se eligió arbitrariamente cuál de los dos acotar o hubo un criterio? Uno de los factores es justamente el que tiene que ver con el límite. X tiende a 4, entonces x menos 4, pues es el que hay que acotar. Bueno, ese es el que podemos acotar libremente. ¿Sale? No elijo cualquiera de los dos, elijo el que puedo acotar libremente porque se sabe de la definición esto de aquí, que x menos 4 es menor que alguna delta. Eso lo sabemos. Entonces, a x menos 4 es el que hay que imponer la restricción menor que la delta que tú quieras. Y a partir de ahí sacas el otro factor. Pero es con x menos 4. Aquí yo les recomiendo, ¿qué les puedo recomendar? No sé qué tal esté con su inglés, qué tal anden con el inglés. Pero bueno, a veces los videos de matemáticas, aunque estén en inglés, se pueden entender. Hay uno que me gusta mucho, un canal, creo es muy entendible,
Creo que es red pen and black pen. Ah, sí. Pero déjame pongo aquí epsilon. Por ahí tiene algunos videos. Ah, es este. De hecho, aquí hay uno muy parecido. A ver, se pasa la publicidad. Oh, qué pesada la publicidad. Y luego son de Oh, 2 anuncios. son dos y los dos completos. Sí. Vean, aquí tiene 3 ejemplos. El primero es con una línea recta. Y es más o menos el formato que yo les puse. Es muy, muy similar. Dada una epsilon, hay que escoger una delta, suponer y luego verificar. Es muy, muy parecido. De hecho, se puede decir que yo me inspiré en él para aprender esto de epsilon y delta. Luego, aquí por uno de raíces, es muy similar al de nosotros, nada más que creo que a él le queda una epsilon más sencilla. Todavía a nosotros nos quedó, creo que una fracción, numerador, denominador, creo que era 3/4 de epsilon. A él le queda un medio de, a ver, ¿cómo le queda 2 epsilon, creo? Ajá, 2 epsilon. Pero aquí viene uno de segundo grado, justamente. Él creo que lo hace un poquito más sencillo que yo, tal vez puede ser. Aquí, por ejemplo, a ver, lo voy a maximizar, ahí está. Vemos que es x cuadrado más 3x más 1 la función, y cuando x tiende a 2 nos da 11. Después de factorizar, queda x más 5 por x menos 2, donde hay que imponer la condición es en x menos 2. Entonces, ahí supones que x menos 2 es menor que 1. Ahí ya lo va poniendo, ahí lo va explicando. Entonces, recomiendo también mucho este canal. Claro, está en inglés, pero habla despacio, o sea, sí, más o menos se le entiende. Y bueno, de todas maneras, ya con lo que hemos visto, es como lo que decíamos la otra vez, ¿no? Por ahí decía, es que el profesor X, no le entendí, pero ahorita ya lo entendí más. Pues no necesariamente por el profesor, sino porque es un concepto difícil y ya la segunda vez que alguien te lo explica, ya te es más claro. Entonces, si esta es la primera vez que ven este tipo de ejercicios, posiblemente una segunda vez con otra persona diferente les va a quedar mucho más claro. Entonces, yo recomiendo mucho este canal, es Red Pen and Black Pen. Aquí está, aquí abajito. Creo que se ve por acá abajo. Black Pen, Red Pen. Y el otro es, pues aquí viene también, es el Dr. Payam. Dr. Payam también es muy bueno. Nada más que también está en inglés, es el único malo, ¿no? Pero explica muy bien, ¿eh? Y en español, pues no he visto, no he visto así uno que me convenza, la verdad. Pero hay muchos videos, seguramente. Alguno le pueden encontrar más fluida la explicación, una idea diferente. Y aparte hay más caminos, hay varios caminos para hacer esto. No es el único. Y pues la recomendación es siempre el Spivak. Yo sé que es pesado el Spivak, pero la parte de límites es lo fuerte del Spivak, es lo mejor. Si yo tuviera que elegir un libro para límites exclusivamente, sería el Spivak, porque te pone varios ejemplos, sí los explica. El Spivak luego se salta muchas cosas, pero los límites los explica con mucho detalle. Y aunque es difícil, porque de pronto sí te dice, bueno, aquí hay que suponer esto, te quedas pensando, ¿por qué? Pero si sigues el ejercicio, puedes llegar a entender por qué. Sobre todo, recrear los ejemplos que vienen ahí. Los ejemplos que ahí vienen, hacerlos una y otra vez. Y si no, busca otros libros.
Por ahí creo que vimos el Purcell, creo que les platiqué el Purcell, incluso el Purcell, que es tipo ingeniería, era una parte de demostración de límites. Y también el Eitel, el Sokowski, todos esos seguramente. Déjame ver, aquí está el Purcell, nada más para que lo veamos rápidamente. Ups, ya lo regué. A ver, página 55. Va a ser más, tal vez como 65, a ver. Ajá. Ahí está. Concepto de límite. Ahí está el estudio riguroso de los límites. Ahí viene la definición. Hasta te pone mucha gráfica para entender cómo va saliendo. Y ahí viene el primer ejercicio, que también es una función lineal, ¿no? Y te lo dice de la misma manera, sea epsilon cualquier número positivo arbitrario, ¿no? O sea, que sea epsilon arbitrario de alguna manera, debemos producir una delta tal que, y te pone la definición ya sustituyendo los valores. Aquí sería x menos a menor que delta, aquí sería f de x menos el límite menor que epsilon. Entonces te pone muy ordenadamente la redacción. Y luego te dice, considere la desigualdad de la derecha. Aquí ya te pone de antemano la epsilon. Nosotros lo que hacemos es nada más poner un signo de igual, llegar a esto, igual, llegar a esto, igual, igual, y ya en este momento decíamos, pues eso tiene que ser menor que epsilon. Aquí lo que hace es despejar, este valor absoluto te lo pasa para acá, ¿no? Y entonces te dice, ¿cómo tienes que elegir la delta para que esto sea epsilon nada más? ¿No? Entonces, es ligeramente diferente, pero pues es lo mismo, ¿no? Si nosotros lo hacemos como lo hemos trabajado, tendríamos que cosa. Tendríamos que valor 3 por valor absoluto de x menos 4 menor que, y si suponemos que valor absoluto de x menos 4 es menor que delta, pues sería menor que 3 delta. Eso significa que si queremos que esto sea epsilon, delta es epsilon sobre 3. Ahí está. Quizás te lo pone de otra manera, hay que leerlo con calma, se le entiende seguramente. Entonces, ese es el detalle, que es una definición difícil y que cada autor te cambia un poquito según su punto de vista porque piensa que es más fácil entender así o de esta manera. Entonces, hay que leer varios libros. Si uno no te queda claro, busca otro. Busca otro. En alguno te va a gustar como viene, le vas a entender mejor. Purcell es muy buen libro también, es muy buen autor. Ah, mira, aquí viene la recta precisamente, la que hicimos el día de hoy al principio. Tenía una raíz, una cuadrática, seguramente aquí hace lo mismo. Sí, mira, toma la mínima entre 1 y mira cómo le quedó la delta. Epsilon partido de 1 más 2 valor absoluto de C. Pero, por ejemplo, aquí no te dice por qué eligió 1. Aquí nada más te dice, elegimos delta de esta manera. Pero aquí no dice por qué el 1. Esta parte no me gustó. Ah, aquí dice, aunque parezca increíble, aquí abajo, en el ejemplo 7, o sea, este que está trabajando, no sacamos a la delta de la manga. Esta vez no le mostramos análisis preliminar. A ver qué más dice. No, pues nada más. Bueno, ahí te lo dejó de tarea ese ejercicio. Entonces, se dan cuenta, hay que estar viendo en varios libros, ¿sale? Ahí yo les recomiendo, como siempre les dije la otra vez, puede ser el Purcell, puede ser el Stuart, es muy buen libro, el Sokowski. Este es difícil de encontrar, la verdad, pero si lo encuentran, incluso lo pueden comprar, es buenísimo. Ya no lo editan. Pueden encontrar el Daytol, los de la serie Shaun, que todos estos son tipo ingeniería, entonces son un poquito más amigables, no como los textos puros, como el Bartlett, el Apóstol, el Hasser, el Spivak, en fin.
Bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Yo no, profe, gracias. No, profesor. No, profe. Es cosa de practicar entonces, ¿no? Buscar y practicar, leer y practicar. Sobre todo hacer ejercicios. A ver, ¿qué otra cosa íbamos a hacer hoy? Déjenme ver. Podemos hacer una prueba de una de las leyes de los límites para que les había comentado ayer, ¿no? Para que vean cómo es la cosa. Ujú. Vamos a poner aquí una proposición entonces, o teorema. Vamos a poner sean f y g funciones tales que, aquí vamos a poner límite, cuando x tiende a de f de x, nos da un valor a. Y límite, cuando x tiende a de g de x, nos da un valor b. Por supuesto, con a y b, números reales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues que el límite cuando x tiende a, tanto de la suma como el producto, como del cociente, pues es la suma, producto, cociente de los límites. En el caso del cociente, bueno, tiene que suceder que la b sea distinta de 0. Aquí vamos a probar la suma. Vamos a poner que el límite de f de x más g de x, cuando x tiende a A, pues es simplemente la suma de los dos límites, A más B. Aquí hay que seguir la receta de cocina, sin embargo, también va a suceder que van a aparecer dos deltas, una para cada caso. Entonces vamos a poner aquí, sabemos que, por definición, de límite, para toda epsilon mayor que 0, existen delta 1 mayor que 0, delta 2 mayor que 0, tales que para todo x, se cumpla lo siguiente. A ver, para la primera función, el valor absoluto de x menos a, observen que las dos funciones tienen al mismo punto, si no, no se podría, ¿verdad? X menos a es menor que delta 1, y esto es estrictamente positivo. Esto implica que el valor absoluto de f de x menos el límite a es menor que epsilon. Y por otro lado, también el valor absoluto de x menos a, positivo, ahora es menor que delta 2. No tienen que ser la misma delta necesariamente, son dos funciones diferentes. Esto implica que g de x menos b en valor absoluto sea menor que epsilon. Esto es para toda epsilon. Ajá. Se escoge alguna delta 1 y alguna delta 2 porque son dos funciones diferentes. Pero como esto es para toda epsilon, en particular nos va a interesar qué sucede con una epsilon muy, muy especial. Como epsilon sobre 2 es mayor que 0. Oye, pero ¿cómo puedes tomar una epsilon en particular? Bueno, es que la definición me está garantizando que para toda epsilon se pueden contar las deltas. Entonces yo puedo tomar una epsilon, la que se me pegue la gana, y forzosamente voy a ver alguna delta que lo cumpla. Esta epsilon se elige así porque al final yo voy a tener que sumar dos cantidades y para cada una de ellas va a ser epsilon medios. Si la sumo, me va a dar epsilon al final. Ahorita van a ver por qué se elige epsilon medios. Entonces, como epsilon medios es mayor que 0, me sirve como una epsilon, ¿verdad? De tal suerte que existirán delta 1 y delta 2, ambas positivas, por supuesto,
tales que para toda X se cumpla exactamente lo mismo que ya pusimos aquí arriba. Nada más que sean menores que epsilon medios ambas. Ajá. Menores que epsilon medios. Entonces no estoy haciendo nada fuera de lo normal. Como esos límites existen, por la definición, para toda epsilon mayor a 0, existe una delta. Estoy eligiendo que la epsilon sea de esta manera, epsilon sobre 2. Entonces, para epsilon sobre 2 mayor a 0, existe esta delta, tal que la distancia entre f de x y a es epsilon medios, y existe esta otra delta, tal que la distancia entre g de x y b sea también epsilon medios. ¿De acuerdo? Bueno, las deltas no necesariamente son iguales, depende cómo sean f y g. Si, por ejemplo, la f es más pronunciada, una función f es a lo mejor más así, y la g es más acostada, pues entonces depende de lo que pase cerca del punto de interés, la delta puede ser un intervalo más pequeño o más grande, o sea, no tienen que ser iguales, ¿vale? Nada más ese es el hincapié de lo que te estoy diciendo. Entonces, se tiene que tomar, lo que queremos probar es que la suma de las funciones también va hacia el mismo límite. O sea, lo que habría que probar es que entonces para toda epsilon, no, lo voy a escribir, pero ahorita lo voy a quitar, ¿sí? Nada más para que veamos a dónde queremos llegar. Se tiene que probar que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta sin índice mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x más g de x menos el supuesto límite que sea la suma de a con b, tiene que ser menor que epsilon. A eso queremos llegar, a concluir esto que está aquí. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que tomar una delta. ¿Cuál de las dos? La mínima. Sea delta la mínima entre esas dos. Entre delta 1 y delta 2. Si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, sin importar si es la delta 1 o la 2, bueno, la mínima más bien, no nos importa cuál es la mínima, pero toma la mínima, entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que el valor absoluto de x menos a es menor que delta 1 y que el valor absoluto de x menos a es menor que delta 2. Porque estoy tomando la más pequeña de las deltas. Ajá. Entonces vamos a suponer que la más pequeña es delta 1. Si estoy eligiendo a delta sin número como delta 1, pues esta se cumple, obviamente. Y la otra, pues delta 2 es mayor que delta 1, ¿verdad? Entonces, también se cumple la desigualdad. Si yo tomo la delta más pequeña, se cumplen las dos desigualdades que estoy poniendo aquí abajo. ¿Sí? De modo que, pues el valor absoluto de f de x menos a es menor que ¿cuál epsilon? Epsilon sobre 2, ¿verdad? Es menor que epsilon sobre 2 y el valor absoluto de g de x menos b también es menor que epsilon sobre 2. Ya vamos a acabar. Notemos que valor absoluto de f de x más g de x menos a más b, que esto vendría siendo la función menos el límite, ¿verdad? Esto aquí es igual. Pues si nosotros los acomodamos, vamos a acomodarlos de cierta manera, vamos a poner f de x menos a más, y asociamos g de x menos b, lo podemos poner así, ¿verdad? Aquí se aplica la desigualdad del triángulo. Recuerden qué dice la desigualdad del triángulo.
Valor absoluto de x más y es menor o igual a valor absoluto de x más valor absoluto de y. Aplicado a esto sería menor o igual a valor absoluto de f de x menos a más valor absoluto de g de x menos b. ¿Sí? Pero cada una de estas desigualdades, o sea, cada uno de estos términos, están acotados por épsilon medios. O sea que esto es estrictamente menor que épsilon medios más épsilon medios. Y esto es épsilon. Eso verifica entonces que en efecto la suma de los límites pues es un nuevo límite, ¿no? O sea, que si los límites existen, al sumar las funciones con los límites se tienen que sumar también. Esta sería como la prueba para la suma. Por eso se elige épsilon medios, porque se tendrían que sumar estas dos componentes para cada función. Y ya nos da una épsilon. Esta demostración la encuentran en Spivak, la encuentran en el Bartlett, en Apóstol. Primero hay que tener ya también cierta habilidad para hacerlo con casos particulares, para que al momento de entender cómo se hacen las demostraciones para las leyes de los límites sea más sencillo de hacer. Con ideas similares se hace el producto, el cociente, la composición, etc. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, solo una. Sí. ¿No se supone que las deltas tendrían que ser diferentes? O sea, ambas son épsilon medios, me parece, ¿no? Ambas son épsilon medios, ajá. No tiene que ser diferente esta porque, a ver, aquí, por ejemplo, donde estamos empezando, ¿no? Estoy diciendo que para cualquier épsilon, ajá, para cualquier medida, en particular, lo que estoy diciendo es que esta medida sea la misma para las dos funciones, o sea, el mismo error para las dos funciones. Si yo tomo épsilon diferentes, va a ser muy difícil que llegue a lo que quiero, porque al final de cuentas, yo lo que quiero es que aquí hay un error, aquí hay una épsilon en esta función, aquí hay una épsilon en este otro, y yo quiero llegar a una sola épsilon aquí. Entonces, como la definición me favorece el cuantificador universal en el épsilon, me dice, para toda épsilon se calcula una delta en ese orden, yo puedo dar la épsilon que quiera. Entonces voy a tomar una épsilon que abarque a las dos y también me abarque a la suma. Entonces, dependiendo de la épsilon, calculo la delta. Yo pongo una épsilon arbitraria para las dos, tanto para F como G, y entonces encuentro una delta para F, una delta para G, y es así como se va desarrollando. En particular, tomo épsilon medios, y entonces existe una delta 1, existe una delta 2, de manera que la distancia con A es epsilon medios, la distancia con B es epsilon medios, para que yo pueda sumar al final estas dos y me dé la epsilon que yo quiero. Pero porque así es el orden de la definición. Para toda epsilon existe una delta. Entonces yo tomo una epsilon que me abarque a las dos funciones. Ya las deltas de cada una pueden ser distintas. ¿Sí más o menos me expliqué? Sí, pero en este caso son idénticas, ¿no? Sí, la epsilon sí, es la misma para las dos. Bueno, para las tres, porque ahora serían tres funciones. La función f, la función g y la función suma. Es la misma epsilon para las tres. Ok. Ok, quería hacer la construcción del límite que les dije, pero ya son casi las 12:30 y tengo una situación. Entonces voy a parar el video hasta aquí. Voy a parar la grabación.